Buenas noches amigos. Un saludo desde el Centro Regional de Estudios Internacionales CREI en Nicaragua, y junto con Asia TV estamos logrando compartir con ustedes de manera sabatina todos los sábados a las 7 de la noche hora de Nicaragua, 10 horas de Argentina, un programa de corte analítico sobre la situación en la operación especial militar rusa en Ucrania, que por cierto ha estado demasiada dinámica, diría, esta semana. Han habido momentos muy importantes que merecen ser analizados y sobre todo crear una conexión de análisis con los sucesos internacionales. Esta semana hemos tenido resúmenes de dos encuentros muy interesantes sobre el G20 y la cumbre de la PEC de Asia-Pacífico. Elementos o acciones de política exterior que no se pueden dejar por desapercibido. Me acompañan esta noche dos compañeros militares en retiro, aunque ustedes saben que los militares nunca se retiran. Son nuestros especialistas, aparte de nuestros especialistas, analistas militares del CREI, del Centro Regional de Estudios Internacionales, dos hermanos con el grado de mayor del Ejército Popular Sandinista, Ejército Nicaragüense, Juan Urbina y Bolívar Telles. Junto con ellos estamos creando al interno de nuestro centro, todos los martes, un curso de análisis intensivo con el resto de analistas del CREI, y hemos optado por compartir algunos criterios sobre la situación en el Donbass, en la parte oriental de Ucrania. Yo estuve invitado esta semana, que está por terminar, en una conferencia magistral de un colega académico especialista en defensa nacional, inteligencia, y discrepamos un tanto sobre el enfoque de cuál debe ser el final de este cambio de orden internacional que existe, ¿verdad?, que se está dando, y el rol de Rusia, de China, de la OTAN y sobre todo los Estados Unidos. Un encuentro bastante interesante, ¿verdad?, y que nos permite a nosotros pensar de que al otro lado de la acera, los medios de comunicación masiva internacional están haciendo lo suyo, porque ponen a una Rusia derrotada prácticamente. El ejército ruso no se pudo tomar en 4 días Ucrania, ni Kiev, y la técnica militar del ejército ruso es obsoleta. Solo tienen técnica del tiempo de la Unión Soviética. Y qué increíble, ¿verdad?, que la derrota de Rusia, siendo el segundo mejor ejército del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que, bueno, los militares lo analizamos como un tanto de desinformación, pánico, derrotismo, o una mala lectura, pues, de las acciones estratégicas que está realizando la Federación Rusa, no solo en función de ganar una guerra en Ucrania, ¿verdad?, sino objetivos macro, decisiones a nivel mayor, como la reinstalación de un nuevo orden de seguridad europea,
un cambio en el orden mundial que asegure no solo la llegada, porque este ya entró, sino la permanencia de un orden multipolar, el, el reajuste del sistema financiero global, todo el andamiaje de la estructura del sistema internacional que tiene que ser modificada, son elementos de mayor complejidad que la realización de una guerra en la parte oriental de Ucrania. Bueno, yo quiero darle la palabra primero a Juan Urbina, ¿verdad? Mayor en retiro, analista del CREI, y ver qué tanto hemos apreciado la situación militar en esta semana en la región del Donbass. Bienvenido Juan, bienvenido Bolívar. Buenas noches, hermano. Un abrazo para todos. Bueno, lo interesante y lo más importante en esta semana, yo creo que han surgido algunas cosas que son relevantes en la guerra de Ucrania, más bien en la guerra de Rusia contra la OTAN en territorio ucraniano. Y ha saltado muchas cosas importantes durante esta semana que podemos hablar del manejo del tema de alguna negociación que se ha venido estableciendo entre los Estados Unidos y Rusia por debajo de la mesa, y que Zelensky no está de acuerdo con estos términos de la negociación. Los Estados Unidos enviaron al asesor de seguridad nacional a Turquía, y luego el asesor de seguridad nacional llegó a Ucrania, donde le ponía los términos a Zelensky, donde le decía que Ucrania estaba imposibilitado de ganarle la guerra a Rusia, ya que la verdad de las cosas, creo que Ucrania por sí sola es incapaz de tener la iniciativa en esta guerra. Ucrania se ha mantenido durante todo este tiempo gracias a la ayuda de la OTAN con el suministro de armamento, y asimismo con el apoyo de la dirección de los mandos británicos y norteamericanos que se encuentran en el terreno, ¿verdad?, dirigiendo las operaciones directamente. Ya es conocido por todos nosotros de que en el campo de batalla han quedado aniquilados ya varios oficiales de alto rango en los combates y en los bombardeos realizados por el ejército ruso. Entonces, durante esta semana Rusia ha continuado las operaciones ofensivas, principalmente en la zona del Donetsk, en la región del Donetsk, donde desde hace 8 meses hay combate encarnizado, y debido a que el ejército ucraniano desde el 2014 ha venido preparando las regiones fortificadas en toda su línea defensiva, pues se ha dificultado un poco, ¿verdad?, el desalojo, por decirlo así, como todo el mundo lo esperaba, de 3 a 6 meses. Es difícil porque el combate ha sido cuerpo a cuerpo, el combate ha sido a corta distancia, el combate ha sido contra las mejores unidades ucranianas, y que posteriormente fueron reforzadas por mercenarios preparados por la OTAN y los Estados Unidos, los que han venido asumiendo la defensa prácticamente y los ataques en la zona del Donetsk, así como también en Kharkov. Entonces, la verdad de las cosas que yo en algunos programas anteriores he venido planteando de que Ucrania
perdió la iniciativa desde hace tiempo. Ucrania ha perdido su capacidad de movilizativa, Ucrania perdió su capacidad de golpe, Ucrania perdió su capacidad de maniobra desde hace tiempo. Prácticamente el enfrentamiento del ejército ruso ha sido en su mayor parte con mercenarios que ha venido preparando principalmente en los campamentos en los campamentos ingleses y en los campamentos alemanes. Ustedes saben de que hay una empresa privada que está en Rumania, que es la que se ha hecho cargo de la contratación de la mayor parte de contratar a mercenarios norteamericanos, a mercenarios ingleses, polacos, y la mayor parte que tenemos ahí podemos hablar de que son del ISIS, que han estado prácticamente llevando a cabo las acciones principales que se han venido dando en los últimos días. Entonces, Rusia en esta semana ha conquistado aproximadamente entre 4 y 6 territorios debido a la ofensiva que ha venido realizando en la región del Donetsk. Allá por la zona de Gerson, pues la situación se ha mantenido un poco estable después del repliegue de las tropas rusas y que establecieron el reforzamiento de su defensa al otro lado del río, en la zona izquierda, ¿verdad? Pero hay algo importante que se está dando en esa zona. Últimamente, creo que hoy o ayer, antier, la población de allí, la población de Gerson, empezó a agruparse. Hay gente que está muriéndose de hambre por falta de alimento, hay gente que por falta de energía tiene miles de problemas en los servicios básicos, no tienen agua, no tienen luz, ¿verdad? No tienen alimentación, y por tanto esto ha provocado el levantamiento de una gran cantidad de gente, ¿verdad?, que se ha ido agrupando alrededor de las autoridades ucranianas que se encuentran ahí en esa parte de Gerson, en la parte izquierda de Gerson, ¿verdad? La ayuda humanitaria que está llegando desde Ucrania, ¿verdad?, es insuficiente, es limitada, ¿verdad? Y la verdad es la cosa que la gente ahí se encuentra desesperada, gente que quedó ahí por miles de razones, porque no tuvieron tiempo de evacuar cuando evacuaron a la mayor cantidad de gente, los rusos, ¿verdad? Gente que se quedó confiando en que el gobierno de Zelensky, pues, ¿verdad?, era el gobierno de ellos, o que se quedó por resguardar sus bienes, pues, o por quedarse en su casa resguardando sus bienes. Entonces, ahora esta gente se encuentra en problemas con mucha falta de alimentación, ¿verdad? No hay alimento, no hay energía, no hay agua potable, y la ayuda humanitaria que está llegando, que están enviando desde Ucrania o desde Kiev, ¿verdad?, es insuficiente. Entonces se ha venido presentando una situación difícil de la población que ha empezado a agruparse, pues, buscando cómo resolver sus problemas. Entonces, luego, también en esta semana ha andado circulando por ahí una grabación de una entrevista que se le hizo a Poroshenko, al expresidente ucraniano, donde habla de los acuerdos de Minsk, ¿verdad? Y en el que plantea a Poroshenko que los acuerdos de Minsk no fue más que una pantomima donde los firmantes son Alemania, Francia, Ucrania, con el fin de parar los ataques que se estaban dando ahí en el Donbass, ¿verdad? Entonces, se supone, según Poroshenko, que en el 2014 se firmaron esos acuerdos de Minsk, pero se firmaron con el fin de que esto sirviera como una táctica para ir ganando tiempo mientras la OTAN venía preparando al ejército ucraniano, ¿verdad?, y venía fortaleciendo su capacidad para
el enfrentamiento directamente con Rusia, lo que significa que el enfrentamiento que empezó en febrero de este año, ¿verdad?, no es nuevo, es algo que se venía preparando desde hace años por parte de los Estados Unidos y por parte de la OTAN. Podemos decir también de que en esta semana, después que se firma la resolución en contra de Rusia en las Naciones Unidas para que Rusia pueda pagar todos los daños causados por la guerra, inmediatamente al día siguiente, ¿verdad?, aparecen 2 misiles cayendo en una región de Polonia. Inmediatamente, sin que mediara ninguna investigación, sin que nadie supiera de dónde surgieron los misiles, Zelensky junto con el presidente polaco empezaron a pedir la intervención invocando el artículo 5 de la OTAN para que se iniciara una guerra, o prácticamente estaban haciendo un llamamiento a la Tercera Guerra Mundial prácticamente, ¿verdad? Porque le estaban haciendo un llamado a la OTAN a que, ¿verdad?, tomara medidas inmediatas y que con la invocación del artículo 5 empezara a realizar la movilización de tropas para golpear a Rusia, ¿verdad? Posteriormente ya todos hemos conocido los resultados de esto. Los Estados Unidos inicialmente, Biden se pronunció diciendo, ¿verdad?, de que él no estaba seguro y por tanto iba a apoyar las investigaciones que se iban a realizar alrededor de este ataque con misiles a esta región de Polonia. Y en el transcurso de estos días, pues se ha ido esclareciendo la situación. Los Estados Unidos ya lo han venido diciendo desde el inicio, de que ellos consideraban poco probable de que esos misiles hayan salido desde territorio ruso o desde los arsenales del ejército ruso, ¿verdad? Por otro lado, el secretario general de la OTAN, pues, ha estado a regañadientes, independientemente que él no esté de acuerdo, ¿verdad?, con esta firma de paz, ¿verdad? Entonces, ha tenido que aceptar también, ¿verdad? Está en transcurso una investigación, pero sin embargo ya el pronunciamiento de los Estados Unidos ha sido claro, porque los Estados Unidos parece que se encuentran bastante molestos con Zelensky, en vista a que Zelensky, según dice Biden, ha mentido, ha sido un mentiroso, que no le ha jugado limpio a los Estados Unidos con la información y que de hecho no tiene ninguna posibilidad de ganar la guerra en el terreno. Pero ustedes tal vez recuerdan que en una entrevista con Zelensky aseguraba de que esta guerra terminaba en diciembre. Hace aproximadamente unos dos meses, Zelensky hizo esas declaraciones. Luego la OTAN y los Estados Unidos, el planteamiento que ha venido teniendo, que esta guerra tiene que resolverse en el campo de batalla. Entonces, sin embargo, después de que ha ocurrido todas estas situaciones que en un comienzo se veían un poco complicadas con la caída de esos misiles ahí, pues ya las cosas se han venido aclarando un poco y resulta que hoy o ayer creo que salió el general Austin, ¿verdad?, y salió también declarando el general Miller de los Estados Unidos, cuando dicen ellos de que Ucrania no tiene ni una sola posibilidad de ganarle la guerra al ejército ruso. Y por tanto, tienen que negociar con el gobierno ruso. Zelensky se está oponiendo a esta negociación. El secretario general de la OTAN
aunque no esté de acuerdo, porque considero que no está de acuerdo, pero al fin y al cabo tiene que masticarla y medio tragársela, porque los Estados Unidos también están exigiendo la negociación política, porque no hay una sola salida más y que la única salida es la salida política. Entonces, luego aparece en esta misma semana un video que también ha salido circulando, donde el ejército ruso y el gobierno ruso de manera furiosa ha reaccionado, ¿verdad?, por el asesinato de 10 soldados que se habían rendido en el campo de batalla y que fueron ametrallados por los soldados ucranianos, entre comillas, porque pudieran ser también, ¿verdad?, mercenarios, porque este estilo lo miro bastante también en soldados mercenarios, ¿verdad? Y se avisora de manera así de que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea están empezando a abandonar a Zelensky, ¿verdad? Ya los Estados Unidos prácticamente le están exigiendo que tiene que sentarse a negociar, porque independientemente que están hablando de la negociación, siempre están planteando también el envío de armamento en apoyo a Ucrania. Por otro lado, los medios de comunicación en los Estados Unidos también ya se empieza a reflejar el abandono hacia Ucrania, y están empezando también a sacar algunos trapitos sucios que le tienen ahí a Zelensky, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, CNN y no recuerdo cuál otro medio importante de comunicación de los Estados Unidos hablaba de la negociación y que no había ni una sola oportunidad, igual a como lo dijeron los generales Miller, ¿verdad?, el general Miller, ¿verdad?, y Austin, ¿verdad?, también hablaban de que Ucrania no tiene ni una sola posibilidad. Está planteada la negociación, aún se desconoce. Podemos ver la reacción que, independientemente del planteamiento de las negociaciones, ¿ya?, los Estados Unidos, yo creo que no hay que confiarse ni un solo milímetro, ¿verdad?, de los Estados Unidos ni de la OTAN, porque también se ha manifestado, ha salido ahí alguna información de que en estos próximos días, creo que en esta próxima semana, el Congreso de la Unión Europea está convocando a una reunión para declarar a Rusia como terrorista. Entonces, hasta el momento no hay ninguna reacción de la parte rusa, pero para esta próxima semana el Congreso Europeo está convocando a una reunión para sacar una resolución donde ellos, ¿verdad?, van a decir de que Rusia es un estado terrorista, ¿verdad?, y lo van a declarar como terrorista. Entonces, estas son las situaciones un tanto. Luego podemos hablar de los ataques continuos de que Rusia ha venido realizando en contra del sistema energético, de la matriz energética de Ucrania, y ahora en los últimos golpes que ha venido asestando también ha sido en contra de las plantas de gases, ¿verdad?, las plantas de gas, ¿verdad? Y yo creo que la verdad es la cosa que ante el comportamiento de Zelensky, ante la nueva situación que se está planteando, pues Rusia lo que está haciendo en este caso va realizando esos golpes importantes en regiones importantes, objetivos importantes, como es la materia energética, que anda, según se dice, que anda entre un 80-85% de colapso en general, ¿verdad? Y asimismo las plantas de gas. Entonces, con la entrada ya empezó a nevar en Ucrania,
y la verdad de las cosas que se hablaba del levantamiento de alguna población en alguna ciudad de Ucrania, que no sé si fue ahí en Kiev, pero se hablaba de que hay gente que ya está saliendo a la calle y que hay un éxodo importante de gente que está buscando cómo salir ya de Ucrania, porque detrás de todo esto habría que valorar si el ataque a esas plantas de gas tiene que ver con el éxodo de la gente, ¿verdad? Para obligar que la gente abandone, ¿verdad?, estos sectores para dejar libre el teatro de operaciones para un futuro enfrentamiento entre la fuerza ucraniana y el ejército ruso. Habría que valorarlo, pero yo más bien me inclino más que estos golpes tienen que ver con obligar a Zelensky, porque como ya a Zelensky lo están abandonando de los Estados Unidos y de la Unión Europea, entonces estos golpes yo creo que van más para presionarlo, para aparte de los daños que está causando a la población, yo creo que es para obligarlo, ¿verdad?, a que él inmediatamente busque cómo sentarse, porque los Estados Unidos le están diciendo que busque cómo aterrizar más las propuestas de las negociaciones que él está haciendo, en vista que la realidad en el campo de batalla es otra, no es como la está planteando él, y generalmente es conocido por todos nosotros de que el que golpea la mesa es el que va ganando la guerra. Esa es la verdad de las cosas. Y Rusia en estos últimos días lo que ha estado es incrementando sus golpes, está incrementando sus golpes, porque Rusia va a llegar ahí golpeando con fuerza, ¿verdad?, y exigiendo con fuerza, porque es el que está ganando la guerra, ¿verdad? No es lo que está planteando Zelensky, que tiene que regresar todo el territorio, etcétera, toda la retórica que ustedes conocen, que dice que él se sienta él se sienta con Putin, solamente que abandone todo el territorio ocupado. Entonces, ¿cómo está la situación? Bueno, en el teatro de operaciones aquí, en la zona del Donetsk, pues ya el ejército ruso ha logrado avanzar considerablemente. En esta semana logró avanzar aproximadamente entre 1 y 1.5 kilómetros. No es fácil avanzar en zonas fortificadas que las vienen preparando desde el 2014, donde hay un montón de laberintos, hay túneles, refugios, ¿verdad?, refugio contra bombas nucleares, refugio contra artillería, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, se ha logrado la conquista de aproximadamente entre 4 y 6 territorios en esta semana, y que se ha visto de que el ejército ruso ha incrementado su ritmo de ofensiva, ya que desde hace 3 meses se estaba luchando por la toma de esos territorios y había sido imposible que los rusos lograran penetrar en esas regiones fortificadas que tenían los ucranianos. Sin embargo, ya se miran los resultados, porque últimamente han estado incrementando el ritmo de ofensiva y ya tienen aproximadamente un 75% del territorio de Donetsk en las manos del ejército ruso. Y por otro lado, habría que esperar, porque habría que ver cuál es la decisión que va a tomar el ejército ucraniano, si mantiene las posiciones de Gerson, ¿verdad?, que les dejó el ejército ruso, o van a tenerla que abandonar por dos factores fundamentales. Uno, que ya empezó a nevar y entonces resulta que la situación se le va a poner crítica. Se le va a poner crítica aquí en este sector. Los rusos, por su parte, considero que están preparando, ¿verdad?, están preparando alguna fuerte agrupación de tropas con el fin de continuar la ofensiva ahora que empiece el invierno y empieza a caer nieve y empiecen las heladas ahí en la zona de Ucrania. Tengo entendido que los rusos tienen preparado una agrupación fuerte de tropas todavía, que la tienen fresca, que no la han utilizado. Y recuerdo en la Segunda Guerra Mundial lo que planteaba Stalin era
de que el contragolpe del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial iba a iniciar cuando se contuviera la ofensiva de los alemanes. Iban a utilizar tropas frescas en los contragolpes cuando se contuviera esa ofensiva. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió cuando se logró detener la ofensiva alemana. Entonces se inició con las tropas frescas que tenía Stalin, se inició el contragolpe y se integraron luego el resto de las tropas que combatían en el frente. Entonces, hay una situación bastante interesante para esta semana, compañeros. Yo creo que los rusos han hecho lo que tenían que hacer. Yo sigo manteniendo, Manuel y todos los compañeros, yo sigo manteniendo, para el ejército ruso y el gobierno ruso nunca fue la intención, ni nunca estuvo dentro de sus planes, ¿verdad?, tomarse el territorio de Kiev y obligar a una capitulación al gobierno de Ucrania, sino que más bien lo que han habido y lo que hemos visto son algunas maniobras, ¿verdad?, para distraer a las agrupaciones principales de tropas ucranianas con el fin de realizar los golpes que a ellos les interesan en la dirección principal, que toda la vida ha venido siendo el Donbass, ¿verdad? Liberar el territorio del Donbass, tanto de Lugansk como el de Donetsk. Y si ustedes se fijan, de que ahí se ha mantenido ahí se ha mantenido la dinámica del ejército ruso, se ha mantenido alrededor de sostener la ofensiva ahí en el territorio de Lugansk y del Donetsk, ¿verdad? Y generalmente los golpes con cohetes y la aviación ya en Kiev se empezaron a dar contra objetivos importantes de la infraestructura crítica por algunas situaciones que se venían presentando de Zelensky, como por ejemplo los atentados en contra del Nord Stream, contra el atentado con el Crimea y luego el atentado allá en la flota del Mar Negro. Entonces se empezó a golpear objetivos importantes, infraestructura crítica que le dolieran al gobierno de Zelensky. Sin embargo, luego lo que tenemos hoy con estos bombardeos que se han venido haciendo a objetivos específicos es debilitar la capacidad del gobierno de sostener una situación de relativa paz ante la población, porque ahora lo que viene a ver qué es lo que va a hacer la población, qué es lo que va a hacer la población ya con la entrada del invierno. Se van a morir de frío, porque según se plantea, es conocido por todos ustedes que el mejor sistema eléctrico en toda Europa presupone que era el de Ucrania. Ahí es donde estaba el mejor sistema eléctrico de toda Europa. Ahí. Entonces, ahora lo que podemos ver también, cómo saltaron también algunos gobiernos de la región cuando impactó ese cohete ahí en Polonia. Podemos ya ir viendo cómo se destacaron algunos gobiernos pidiendo la intervención de la OTAN, invocando el artículo 5. ¿Ya? Todo esto ha quedado, lo que lo ha hecho hacer es un ridículo. El ridículo, y lo que podemos decir de que yo creo que Rusia desde hace rato ya cumplió el 95, el 90% de sus objetivos, ya que lo que le queda por liberar ahí en el Donetsk es una mínima parte que anda entre el 20, tal vez en el 20% ya, si hablamos al día de hoy, porque ahí han empeñado a las mejores tropas rusas, ahí en la liberación de esos territorios donde están las mejores fortificaciones, donde están las líneas defensivas mejor fortificadas, son las que están ahí en el Donetsk. Ahora, ¿qué se espera del ejército ucraniano? El ejército ucraniano no tiene nada con qué responder a esta altura, esa es la verdad. ¿Tiene aviación? No tiene. La mayor parte de los HIMARS que le han mandado los Estados Unidos están destruidos. Las municiones se le han agotado. Los
155 milímetros. También se han venido destruyendo con el ataque del ejército ruso y prácticamente las municiones, ustedes saben de que ellos no tienen esa munición, tienen que ser suministrada por el ejército norteamericano. Y otra cosa que se deja entrever aquí, el debilitamiento que ha venido teniendo aquí la OTAN. Prácticamente la OTAN ya con esta guerra ha hecho uso de alguna parte de sus reservas, ¿verdad? Lo que significa que la OTAN no es peligro para Rusia. Claro que una guerra de este tipo ya habría que allí ya son otras cosas, pues, pero ya en sentido general la OTAN no es ninguna amenaza para el ejército ruso. En cuanto a esto, yo no sé qué otras cosas. Ok, Juan, muchas gracias. Para los amigos que nos están viendo en este programa, Juan Urbina les decía que es un mayor en retiro del Ejército Nacional con una vasta experiencia combativa. Fue jefe de plana, ¿verdad? De la plana mayor de un batallón de lucha irregular. Aquí en Nicaragua lo conocemos como BLI, por sus iniciales. BLI Francisco Estrada, un general que acompañó al general Sandino en su gesta liberadora durante la última intervención yanqui. Juan cursó 2 veces la Escuela del Estado Mayor en Cuba, en la Escuela de la FARC, de la Fuerza Revolucionaria Cubana, y estuvo en todas las operaciones especiales donde nuestro ejército ingresó al territorio hondureño para aniquilar campamentos y fuerzas contrarrevolucionarias en los años 80. O sea, su análisis es netamente militar y eso es muy importante para nosotros dentro del cuerpo de analistas del CREI. Saludo a Lester Pilartes, también otro joven analista de nuestro centro, se acaba de unir al programa. Lester está dedicado a la política regional, atendiendo lo que es temas sobre Colombia, Argentina, Bolivia, etcétera. Bien, decían que algo muy importante, y es que ese equipo soviético está destruyendo armamento moderno, tanto norteamericano, tanto como inglés, los obuses de 155 milímetros M777 que decía Urbina. Pero que además de eso, prácticamente Rusia ya superó, ¿verdad? Los espacios que tenía que él haber logrado liberar de la fuerza nazista ucraniana. Me gustaría solo reflejar algo. En Gerson no hubo combates, dicen, en la ciudad, tras el retiro de las tropas rusas. Y afirman que cerca de 10.000 ucranianos murieron en los últimos 3 meses en los intentos del asalto. Y mucha cantidad de vehículos blindados en columnas que avanzaban hacia esa posición. No hubo pues una tal contraofensiva tan exitosa como dibujaron igual en su momento en la región de Kharkov. Y ya ni se diga lo que estabas hablando sobre los golpes quirúrgicos a toda la infraestructura energética ucraniana que tiene en muchos lugares en un 80, casi 90 y 50% de electricidad, lo que ya está dando a entender, no solo generando el descontento de los ucranianos, una implosión ante ese gobierno de Zelensky, sino que está llevando a la lógica lo mismo
altos mandos del Pentágono que Ucrania no está en la capacidad de ganarle a Rusia. Mi pregunta es también para otro militar, el retiro, Bolívar Pérez, analista nuestro del FEI, sobre la situación que ha visto esta semana Bolívar en lo que se relaciona a la operación especial militar rusa o a algún tema en el plano internacional que vos creas conveniente destacar. Adelante, hermano. Ahora sí. Ok. Esta semana, esta semana está acá prácticamente Parece que tenés problemas con la señal o el micrófono. Tal vez le podés echar una revisadita. Las poblaciones han decidido, mediante el ejercicio de un referendo, incorporarse con ellos, que es uno de los objetivos de militarizar Rusia. De hecho, ese es el objetivo que viene a continuación, que es lo que explicaba Juan muy bien, la contraofensiva y la nazificación. Pero además ya está decidido porque las tropas rusas lo han decidido con sus operaciones militares, que en la guerra se termina. Eso es una realidad. Todo en Nicaragua lo vimos, conocemos por la Segunda Guerra Mundial, y el ganador que pone la regla al final de cuentas. Las operaciones en territorio sumado ejército ruso, porque hacer parte de la pérdida cuando aquí de Estados Unidos, y quien va a salir ganando es Rusia. Hay una cosa importante que coincide en esta semana, un documento que sacó el Parlamento ruso, se llama Fundamentos. Sí, es un documento como de 11 páginas, donde ya está proponiendo Rusia a su nación, a su Estado, habida cuenta de los resultados que nos menciona Juan en Donbass, una nueva estrategia que abarca de la ciencia y la educación, lo que se puede conocer ahorita como, yo le llamaría un telón de acero 2.0, pues una muralla, una protección que está haciendo Rusia ahorita, que se está rompiendo el mundo unipolar y está emergiendo un mundo multipolar por este efecto de las acciones militares que lleva Rusia en el Donbass. Y el G20 y las otras organizaciones que tiene en términos económicos la parte oriental de Rusia también tienen un efecto directo en el sistema financiero que está proponiendo Rusia y China. También en la parte económica se están integrando una serie de grupos regionales que son económica y política importantes y que son el resultado directo de los efectos del éxito de esta operación militar especial aquí en territorio de Ucrania. Como explicaba Juan, la guerra no es entre Rusia y Ucrania. La guerra es de la OTAN, Estados Unidos, con Rusia. Ya eso es conocido. Lo han dicho los dirigentes rusos, Putin lo ha dicho muchas veces, y está ganando el territorio desde perspectiva política también. Se observa ahí que Rusia tiene ganado el 80-90%. Falta ir a la 100% o el 90%, 95%. Y la regla la pone el que va dando la guerra, que es Rusia fundamentalmente, y el ejército ruso, que tiene condiciones a su favor porque tomó la iniciativa importante. La guerra comenzó en 14, como explicaba Juan. 13. Pararon al ejército de Ucrania
y hábilmente y su equipo iniciaron esta operación porque saben que ya estaban preparadas las condiciones para agredir militarmente a Rusia. Y entonces le tomó la iniciativa militar el ejército. Y ahí que hemos visto hasta el día de hoy. Y no han perdido la iniciativa militar. Esa iniciativa militar que le va ganando y el ejército ruso, ahora también toma la iniciativa política. Y la iniciativa política tiende a ir a negociar. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan también. El propósito de la operación no es llegar hasta Ucrania y hacerla capitular como nación, ¿no? Sí, van a negociar y van a hacer una negociación que involucre muchos aspectos ahí. Donde ahí sí va a entrar en negociación de nazificación de Ucrania que tiene conseguido. Ahora vienen los objetivos políticos y para eso que incorporar a los organismos internacionales para que se logre la limpieza que busca Rusia, porque más las tropas que se prepararon durante más de 5, 7, 8 años en Ucrania estén ahí, estará ahí en la matriz, ahí estará el veneno que mantendrá viva esa actitud contra Rusia. Y eso es parte de las negociaciones también que se llevarán a efecto. Y van a denazificarlo, van a limpiarlo. Y no puede hacerlo capitular, no, porque a Rusia le saldría extremadamente caro destruir una ciudad como Ucrania y todas sus ciudades, pues, como Kiev, por ejemplo, no tiene caso, porque también hay una población que no es antirrusa, una población eslava. Entonces, de todo eso está claro, Putin está claro, y no es eso lo que quieren es dos objetivos muy importantes. Y como colateral, un objetivo de fondo es la emergencia de un mundo multipolar. Ese es un aspecto que, bueno, salimos ganando todo. Gracias, Manuel. Excelente, Bolívar. Nos escribe Carlos Alberto Salazar y en los chats, ¿verdad? Destacados, dice: humildemente pienso que USA, ¿verdad? Los Estados Unidos, nunca tuvo la intención de vencer a Rusia. Su propósito real fue y es debilitar la economía y estabilidad de Europa, y en ese sentido su objetivo ha sido logrado plenamente. Saludo a Carlos Salazar. Ahora que Zelensky pegó el grito al cielo y comenzó a alarmar sobre el ataque de misiles a Polonia, su intención de lograr el respaldo de la OTAN en función de usar el artículo número 4 de la organización, que reza que cuando uno de los aliados está siendo atacado por otro estado no miembro de la organización, entonces se logra convocar al artículo 5 y es el que la organización del Atlántico Norte entre en guerra con ese agresor de ese aliado. No lo logró y la realidad es que de viaje, o sea, de hecho se ve que no tienen ni la mínima intención de entrar en una guerra de mayor calibre con Rusia, ¿ya? Y Carlos aquí tiene mucha razón. Lo que pasa es que también, si bien es cierto, ha logrado golpear la economía rusa, los cimientos de la estructura económica del occidente colectivo está siendo aún más golpeada, ¿verdad? Por la respuesta de Rusia con esa operación militar especial. Doy la bienvenida a Lester y si puede comentar su visión sobre esta parte del programa.
Bueno, muy buenas noches, saludos a todos los panelistas y a los que nos están viendo, ¿verdad? A través de las redes sociales. Bueno, voy a empezar con un análisis histórico. Recordemos que la crisis de los misiles de octubre entre la Unión Soviética y Estados Unidos, por debajo de la mesa habían negociaciones políticas. Pero volviendo a esta coyuntura, ¿verdad? Entre la guerra pues, que está en Europa, Estados Unidos desde hace mucho tiempo venía planteando esta situación, venía planeando y conllevó hacer muchos pasos que todo le salió mal. Si nosotros observamos, estuvo buscando alianzas económicas, ¿ya? Principalmente con un enemigo pues, común que ellos tenían, principalmente Venezuela, ya que tenían su doble política, pues andaban buscando conexiones económicas, pues. Ustedes saben que cuando empieza una guerra, lo primero que empieza a dar problemas es la cuestión económica, del recurso. Cómo mantener las tropas. Principalmente todos los pasos que ellos dieron les salió mal. Y me atrevo a decir que por primera vez en historia, Estados Unidos, sin haber utilizado pues, su ejército o estar involucrado, ha sido pues que le ha costado un costo económico y costo político pues a nivel internacional, que Rusia con sus planes estratégicos, económicos y políticos ha sabido manejar muchísimo mejor las políticas económicas a nivel internacional, que como acaba de decir el doctor Manuel Espinosa, han sentido, y eso ha llevado que el pueblo norteamericano está exigiendo ya desde incluso pues están demandando pues al presidente Joe Biden a que aclare pues todas esas negociaciones que tiene su hijo de empresas que están relacionadas, cómo hizo para poder pues el hijo de Joe Biden tener esas conexiones económicas pues, y un asunto de que ya los empresarios, las grandes corporaciones ya no tienen dinero pues de su bolsa para estar financiando esa guerra pues, que inclusive pues los aliados de la OTAN ya no tienen tampoco suficiente dinero y le están diciendo a Estados Unidos, pues ni modo, tenés que financiar vos, pero ahí he escuchado muchísimas declaraciones de que ya es un tema que incomoda a los políticos estadounidenses, a los empresarios, a las grandes corporaciones. Estados Unidos buscaba oxígeno económico. Fue a Venezuela, no lo lograron para poder ellos financiar. Es decir, el costo de una guerra conlleva un gasto, ¿ya? Estados Unidos, pues, sí, principalmente sin participar su ejército, pero sí está apoyando económicamente, pues, y eso desgasta un país, ¿ya? Ya los aliados de la OTAN, pues, no tienen ese recurso. Ahora, el presidente Joe Biden, vamos a un año 2023. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Bueno, principalmente Rusia ha salido fortalecida, pues, porque un comentario, pues, hace bastante que yo hice, pues, un análisis, esta guerra se trataba de quién se estrangulaba económicamente, quién iba a ser el vencedor, ¿ya? ¿Quién tenía la mejor estrategia económica para poder soportar? Y lo hemos visto que ha sabido soportar económicamente ha sido Rusia, ¿ya? Entonces, esto se trata de quién estrangula al elefante. Pues este es un pleito de grandes elefantes entre superpotencias. Pero Estados Unidos, pues, ha tenido su costo político, su costo económico. Ya no tiene ese apoyo político, porque ellos pensaban crear una imagen, ¿ya?, de Rusia negativa alrededor del mundo políticamente, ¿ya? Pero no lo lograron. Su campaña de desinformación, pues, no ha tenido el resultado que ellos esperaban, porque ya el tiempo, prácticamente desde que empezó la operación especial, el tiempo también está corriendo contra ellos, ¿ya? Y para un apoyo, pues, tanto el poder, recordemos que Estados Unidos tiene un poder nacional
ya, pero tiene dos poderes, tiene un poder nacional y también un poder internacional. Entonces, eso te lleva a que la población norteamericana está exigiendo de que ya no se le debe de dar dinero, un financiamiento, cuando vos tenés un problema de inflación que no puedes contener. La economía pues, estadounidense pues, no va a poder soportar, incluso están hablando de hacer cambios económicos pues, para poder salvaguardar la moneda norteamericana. Ahora, mi punto final, ¿qué puedo decir de esto? De que Estados Unidos ya está cayendo en la realidad política, ¿ya? Que incluso pues ellos estuvieron negociando pues debajo de la mesa y saben de que no tienen que ofrecer pues, ¿ya? Como potencia, pues, porque la imagen o el apoyo político a nivel internacional, eso tiene su peso, pues. La opinión mundial, ¿ya? No la tienen, pues. Ellos hubieran deseado esa opinión, pues, esos aliados, pues, poderosos que ellos tienen, una opinión a favor de ellos, pero no. Cuando la economía golpea en la guerra, ya, el pueblo y a nivel mundial, pues, está observando y no son tontos, pues. Sabe de que la subsistencia humana en Europa corre un gran riesgo, ¿ya? Inclusive, observó el mundo cómo Vladimir Putin le dijo pues a los países europeos, aquí estoy, ¿ya? Si quieren gas, podemos negociar, porque si demuestra una madurez política que tiene el presidente, pues, independientemente de todos los ataques, ¿ya? Independientemente de todas las calumnias, independientemente de ser muy criticado, muy satanizado, pero él tuvo una actitud noble política de decir, viene el frío, el invierno, y yo quiero que subsista la subsistencia humana en Europa, que no se mueran de frío, ¿ya? Eso te demuestra de que no es una persona que se va a cerrar pues por su opinión propia, ya. Él es humano, ya. Entonces tocó una parte sensible humana, porque prácticamente en la economía, cuando sucede una guerra, lo que sufre es la subsistencia humana, ya. El que cómo tener calefacción, la comida, los costos pues que ha subido. Lógico, pues Estados Unidos ha logrado ya su propósito con respecto pues al comentario que dijo el doctor de las personas que nos está observando a través de las redes sociales, que desde un inicio era un principio que Estados Unidos quería lograr, debilitar la economía pues, europea. Y no olvidemos pues que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un plan Marshall, ¿ya? Para ayudar a Europa, pues. Pero esta vez no va a haber un plan Marshall, ¿ya? Esta vez va a ser de que Europa siga dependiendo de Estados Unidos. Esa es la realidad. Estados Unidos siempre tuvo esa visión de que, y escuchamos las declaraciones de la subsecretaria de Estado, Condoleezza Rice, cuando dijo de que eso es imposible, que el mundo dependa de Rusia. El mundo tiene que depender solo de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, es ahí donde vemos que Estados Unidos, su propósito era interrumpir, ¿ya?, los negocios, el comercio internacional, ¿ya?, de Europa, de Rusia, ¿ya? Pero tiene que prevalecer ya la diplomacia, ¿ya? Porque el tiempo corre en contra, ¿ya? Y está corriendo en contra Estados Unidos, ¿ya? Porque no tienen la opinión mundial a su favor, ¿ya? Entonces, por primera vez en la historia, miramos cómo Estados Unidos tiene que decirle a Ucrania que tiene que haber una negociación política, ¿ya? Porque se están ahogando ellos económicamente, no pueden ya mantener Ucrania, ya no pueden sacar dinero en la bolsa, ¿ya? Entonces, más que político, yo creo que la toma de decisión de decir, Ucrania, sentate con Rusia para que haya una negociación política, fue más que económica, porque yo ya no tengo dinero, no tengo para financiarte, no tengo recursos. Lo busqué en Venezuela, lo busqué por todos lados, perdón, para poder financiarte, pero todo me ha salido mal. Entonces, observamos todo eso. Si inclusive esto se venía preparando antes del 2014, cuando falleció el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que en paz descanse,
ellos venían trabajando. Si quitamos a Maduro, ya, de Venezuela, nosotros tenemos suficientemente dinero, petróleo y recursos para seguir manteniendo la guerra, pues, en Ucrania. Ya, todo eso ya estaba planeado, ya. Me atrevería a decirlo, pues, porque recordemos que la campaña por derrocar a Maduro, porque cuando muere instantáneamente el presidente Hugo Chávez, ellos arrecian todavía mucho más por tratar de derrocar a Maduro y no pudieron, pues. Claro que ellos estuvieron satanizando a Maduro, poniéndolo como el malo. Nosotros observamos toda esa campaña de desestabilización por sacar a Maduro. Sin embargo, no tuvieron ningún resultado. Entonces, como no tuvieron ese resultado, ¿qué hubiera sido si hubieran quitado a Maduro? Tuvieran esos recursos y ahí estuviera presionando a Estados Unidos hasta ahogar y destruir la economía rusa, todo el ejército, toda su cultura, pero no tienen más dinero. Eso hay que dejarlo muy claro. La administración de Estados Unidos, la administración de su dinero para los norteamericanos y el pueblo norteamericano es sagrado. Ya hay muchas necesidades ahorita, como la falta de empleo, la falta de salud, la subsistencia humana tiene, no sabemos qué le puede deparar para Estados Unidos el año que viene, económicamente hablando. Entonces, la subsistencia humana, tanto de Estados Unidos, de Ucrania y de Europa, es muy importante, pues, porque las necesidades fundamentales, eso ha sido una necesidad humana, pues, del ser humano, alimentarse, no morirse de frío, ¿ya? Y creo que esta guerra, por primera vez, ha sido lo económico, ¿ya? Estrangular, eso su propósito de Estados Unidos era estrangular a Rusia económicamente, estrangular, pues, a Europa, ¿ya? Pero prácticamente la estrategia económica, política, más económica, estratégica la ha llevado Rusia. Esas son mis palabras y mis conclusiones finales. Excelente, gracias, Lester. Decía un analista ucraniano con bastante alegría que ya para el próximo año la suma total que iba a entregar los Estados Unidos a Ucrania es de 104 mil millones de dólares. Imagínense ustedes, el plan Marshall fue de 20 mil millones de dólares. En aquel entonces Europa lo ha pagado 4 o 5 veces, ¿verdad? Ese préstamo. Pero ahora estamos hablando de 104 mil millones de dólares que están invirtiendo en que por lo menos Ucrania se mantenga en la camilla que va al cementerio ya y con suero. Eso tiene lógicamente otro propósito, otra estrategia, pero el pueblo norteamericano, el consumidor norteamericano, el contribuyente norteamericano no piensa de esa manera. Tarde o temprano, a la vuelta de la esquina, vienen elecciones y de alguna u otra manera la operación militar especial rusa está teniendo una enorme influencia en el decidir futuro de las elecciones norteamericanas en función de los errores que la política agresiva antirrusa norteamericana está cometiendo, ¿verdad? Y todo apunta pues que lógicamente los demócratas no van a salir bien en las próximas elecciones presidenciales, no tan bien como raramente salieron ahora de las elecciones intermedias. Lo que pasa es que también hay otra cosa, miren, lógicamente es un tema de gran interés, es un tema de alta coyuntura y todos opinan y entonces todos se convierten en grandes expertos militares y ellos aseguran de manera general, pues en los grupos de WhatsApp que nosotros estamos monitoreando, vemos aseguramientos de cuántos días, o cuántos meses, o cuáles objetivos, hasta dónde quería llegar Rusia, eran los que se planteaban, y eso difícilmente se va a encontrar de manera abierta, pues aunque las fuentes de información abierta en Internet pueden ser 95%, 85%, hay cosas que no las vas a hallar. Y entonces, esta estrategia de esperar al general invierno, sí,
se habló un tanto anticipada y sabían que iban a dar sus resultados. Y cómo pensar que Rusia está interesada en negociar con una demanda prácticamente absurda, como que solo me siento a negociar con Rusia si se retira por completo de toda la parte del Donbass, una locura, ya, completa. Y sin embargo, mucho se repite esto, pero además se cree que por lo menos 3 millones de ucranianos están urgidos de salir ya de ahí. Hacia dónde van, quién los va a coger, cómo van a sobrevivir en otros países. Y realmente esos otros países los quieren acoger, no van a hacer cargas para las economías de esos otros países. Si ya Europa está hasta la coronilla de todo de toda la migración árabe por el relajo que armaron contra Libia y Siria, ya, e Irak. Prácticamente el rostro de Europa cambió por esa ola migratoria. Y nosotros desde el CREI en un momento lo decíamos de que lo más que podían estar planeando lo de la OTAN es recibir una gran cantidad de migrantes masculinos para luego lanzárselos a Rusia de una u otra manera. Y ahí, ya en la guerra de Ucrania, estamos viendo una enorme cantidad de mercenarios islámicos, árabes. Una página ahora en internet, en Telegram, publica todo un enorme collage de fotos de todos los mercenarios de todos los países que han caído, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Polonia, etcétera, etcétera. Entonces, y nosotros lo decíamos en un programa también en Asia TV el otro día, y que Rusia no había comenzado a atacar la infraestructura energética de manera selectiva. Pero nosotros lo vimos venir en el curso de análisis que tenemos nosotros los martes, y decíamos, ¿cómo Occidente va a poder reparar rápidamente, invertir en todo ese tipo de daño que se está haciendo con la llegada pronta del invierno? Pueden ser 104 mil millones de dólares que ya Ucrania está endeudada porque lo tiene que pagar, dice la cláusula que aprobó el Congreso. Si los vehículos, la técnica militar que se le entregó está en mal estado, los tienen que pagar. O sea, esa es una enorme deuda para ese estado fallido en las situaciones que ya está. Lógicamente, nadie se la va a pagar. Y andaban con el ruido de que Rusia tenía que indemnizar a Ucrania por los daños en la operación militar especial. Entonces, hay mucha, no se le puede llamar ni siquiera tesis, sino simplemente especulaciones que no llevan a ningún puerto seguro en función de entender la estrategia asertiva que está dirigiendo la Federación Rusa en esa guerra en Ucrania. O sea, no solo es lo militar y no solo es Ucrania. Aquí está en juego una mayor dinámica que está poniendo en aprieto completamente a todo el occidente colectivo. Y solo este ejemplo de esa enorme cantidad millonaria de ucranianos que están buscando refugio. Y los que no puedan salir, los están llamando al servicio obligatorio y los recogen de cualquier lado. Y no es cierto que todos están siendo entrenados por los británicos, tanto en suelo inglés o en el suelo ucraniano. Están mandando a muchas tropas sin experiencia total, muchos jóvenes sin la experiencia para enfrentar a tropas como los chechenos, pues, ya, que eso nos puede dar una imagen de lo urgido que están de utilizar lo más posible la carne de cañón para ver qué pueden hacer. Pero
Ni la famosa contraofensiva de Kharkov, ni esta en Gerson, le está dando fruto. Entonces me gustaría tal vez si podemos abordar ese tema sobre el general Frío, la difícil ya situación de Europa, donde los productos de mayor importancia ahora es la leña, y Putin se los advirtió, ¿verdad? Que iban a regresar a prender fuego con leña, y con la llegada de millones de ucranianos como refugiados. Adelante, amigos. Yo quería, yo quería Escuché agregar muy bien la algo más. última parte de la... Si podemos abordar, si podemos abordar esta parte de la grave situación económica en Europa, ¿verdad? Donde les decía que el producto de mayor consumo ahora es la leña. Las restricciones van a ir en aumento sobre el uso de la energía, y la enorme cantidad de refugiados ucranianos a nivel de millones. Aquí hablaban hoy de 3 millones, creo que va a ser más, porque decían que Occidente podía reparar en 1 o 2 semanas las infraestructuras dañadas, pero es que a Rusia no se le han acabado los cohetes. Bien puede esperar que las reparen para volver a dirigir golpes ahí selectivos, pues, ¿ya? Entonces, su comentario sobre eso. ¿Me está oyendo? Yo quería agregar algo más, y era con respecto a lo que decía Lester, y luego me parece que lo dijo también Bolívar y vos, Manuel, y era de que hace aproximadamente unos 3 meses, 4 meses, un ex asesor de la OTAN había dicho de que los suministros de armamento para Ucrania debían de parar porque el objetivo que se había planteado la OTAN en los Estados Unidos con esa guerra no se había podido lograr, porque se trataba desde el 2014 de provocar a Rusia con el fin de que Rusia iniciara la guerra por el Donbass, ¿verdad? Entonces, él planteaba que el objetivo inmediato con la provocación era que Rusia entrara en guerra con Ucrania con el fin de estrangularlo económicamente y que a la vuelta de 30 días, a la vuelta de un mes, la economía rusa tenía que haber colapsado, porque con todas las sanciones que han venido implementando la OTAN en los Estados Unidos, con todas las sanciones y todo el desgaste económico que conlleva la guerra, pues ellos lo que planteaban era que tenía que colapsar la economía rusa. Entonces, pero que eso no se había logrado y que por tanto se tenía que retomar nuevamente el rumbo, y que se debía de iniciar con una negociación, porque definitivamente había fracasado el plan de la OTAN y los Estados Unidos de no ahorcar económicamente a Rusia. Y efectivamente ese era uno de los principales objetivos, ¿verdad? Pero lo que ellos no se percataron, no sé si los servicios de inteligencia tenían alguna información, que Rusia, específicamente el presidente Putin, desde hacía 20 años se venía preparando para esta guerra, y lo planteaba bien el secretario general de Seguridad de Rusia, que los planes de Rusia no se podían imponer en vista de que Rusia no estaba preparada para una guerra con la OTAN y los Estados Unidos, y que cuando se inició la operación militar especial, sí
ellos consideraban que Rusia ya estaba preparada. Y un periodista en su entrevista le dijo que si ellos tenían que enfrentarse a la OTAN, entonces lo que dijo el secretario general de seguridad de Rusia, lo que dijo, si tenemos que hacerlo, lo debemos de hacer. ¿Verdad? Ya estamos preparados, nos venimos preparando desde hace 20 años para esto. Y si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Esa fue la respuesta que dio el secretario de Seguridad de Rusia. Lo que significa, ¿verdad?, de que los planes que tenían los Estados Unidos y la OTAN, la Unión Europea, fracasaron prácticamente. Que si bien es cierto, esta guerra le ha causado daño económico al gobierno, no son los que se esperaban. Al fin y al cabo, el petróleo que le vendía a Europa, Rusia, lo ha venido reubicando hacia otros países y ha vendido más petróleo y ha vendido más gas que nunca, pues, esa es la verdad, que no se ha parado en este sentido. Por otro lado, lo del invierno, yo creo que sí, los Estados Unidos ya venían planteándose esta situación que tenían que enfrentar ya a la llegada del invierno, así como también, pues, porque Zelensky lo dijo, creo, hace como mes y medio, creo, no recuerdo si fue hace mes y medio o hace 2 meses, que lo que dijo fue que esta guerra se terminaba en diciembre. Lo que significa que desde hace tiempo ellos tenían ya planteado, ya tenían dentro de sus planes que ya para diciembre, ¿ya?, esta guerra tenía que concluir. Bueno, por un lado tenés la razón de que vienen las elecciones en los Estados Unidos, y ya que los Estados Unidos, Biden, ¿verdad?, no quiere cargar con una derrota militar, pues lo que tiene que provocar es la negociación política, una salida política para ese conflicto, para terminar con la guerra. Los daños, yo considero que ya están hechos para la candidatura de Biden, porque al fin y al cabo, ¿cuánto le ha entregado en suministro de armamento, equipo, y equipamiento de todo tipo? Entonces, ahí están, prácticamente, ahí están tirados todos los tanques, toda la ayuda prácticamente que le han dado a Ucrania. Si vos te vas al campo de batalla, en esta semana creo que fue que destruyeron una columna de tanques y medios blindados, que son medios de combate, que ya cayeron en una columna que iba ya en el hielo donde había nevado, y que aprovecharon los rusos para aniquilarla, ¿verdad? Entonces, el invierno es un factor importante para el éxito ruso. Están preparados para esto y se están preparando, porque el hecho de que se esté hablando de negociación no quiere decir que se terminó la guerra. Es más, yo creo que esta guerra, si para ahorita en diciembre con estas negociaciones, en enero, en febrero, podría ser que esta guerra reinicie nuevamente, no sé, el próximo año, pero la verdad de las cosas es que aquí quedan todavía cabos sueltos que todavía no se han, ¿verdad? Entonces, esto queda allí, esta guerra de Ucrania queda todavía ahí un tanto, porque la verdad de las cosas, ¿quién está cargando con la derrota militar? No es el ejército ucraniano, porque al fin el ejército ucraniano fue empujado por la OTAN y por los Estados Unidos a esta guerra. Ellos fueron que lo empujaron. La derrota militar, ¿quién la debe cargar? Es la OTAN prácticamente. Y por eso han venido escalando la guerra, la han venido escalando y escalando y escalando. Ahora que ya se dan cuenta que entró el invierno, se les dificulta. Ya desde hace tiempo las tropas que están en la línea del frente ya tienen problemas con los suministros, y los que han logrado entrar han sido destruidos por los cohetes del ejército ruso. El suministro se le ha venido complicando desde hace rato, y ya desde ahorita ya las tropas rusas, ya los medios de transporte con que ellos cuentan, ya tienen problemas para desplazarse en el campo de batalla. Ya empiezan a tener problemas, ¿verdad? Ya se están empantanando. Entonces, la vez pasada un video donde las tropas ucranianas iban, en una parte que había hielo, pero además de eso había un lodazal terrible y que ya no podían ni caminar. Entonces,
los rusos sí están preparados. Y yo considero que tienen una agrupación importante preparada para actuar ahorita con el invierno. Los ucranianos no tienen posibilidades en el invierno. Entonces, ahora, no tienen gas, no tienen electricidad. Y aparte de esto, que el suministro para las tropas se le dificulta, pero no solamente que no tienen la electricidad. Ahora, ¿cómo hace la gente? Ya la propaganda occidental como que se está cayendo ahorita con todo esto que ha hecho Rusia, con hacer colapsar el sistema eléctrico y las plantas de gas. ¿Por qué? Y ahí para que vos puedas entrar a navegar en tu equipo, vos tenés que tenerlo cargado por tu teléfono, ¿verdad? O por una tablet, una computadora. Ajá, pero si no tenés luz, vos, ¿a dónde te vas a conectar? No tenés cómo, no tenés cómo. Entonces la propaganda occidental ahorita con esto que acaban de hacer los rusos se está cayendo a pedazos, porque ya esa propaganda occidental como que ya no va. Y entonces la gente en Ucrania, de hecho la gente en Ucrania ya están viendo otra realidad, no la que estaban viendo cuando les llegaba la propaganda occidental a través de Internet. ¿Cómo van a hacer para ver Internet si no tienen servicio eléctrico? No lo tienen. Entonces, ahí es donde está el asunto. El invierno, ¿verdad?, tiene incidencia en todos los sectores, no solamente en el ejército. El ejército te trabaja con el EPS, ponele, ¿verdad? Pero necesita también, ellos caminan unos equipos que son, se conectan con Internet, pero no sé, ellos tienen sus cargadores especiales. Tal vez las Fuerzas Armadas no tengan mucho problema, porque generalmente en las Fuerzas Armadas vos no dependés mucho del sistema eléctrico de la población, sino que tienen independencia para esto, tienen plantas eléctricas, etcétera, etcétera. Entonces ahí vos podés cargar la batería de tu radio, puedes cargar la batería de tu teléfono, etcétera. Pero ahora, estaba viendo yo, pasando al otro tema, de las afectaciones que tiene que ver con la salida de no sé cuántos millones de ucranianos hacia afuera, ¿verdad? Al parecer que los países europeos no están satisfechos con recibir a este éxodo de gente, a este montón de migrantes que van a salir de Ucrania. Y entonces no van a poder, la situación económica que tienen no es como para mantener a todos estos refugiados que van para los países de Europa. Entonces, ya yo creo que la OTAN ya está metida, la Unión Europea ya está metida en problemas. Porque ¿quién va a recibir a todos estos 3 millones de migrantes que van buscando salida ahora sin luz, sin gas, ¿verdad?, sin calefacción, etcétera? Entonces ellos van buscando la vida, pero habría que ver la disposición que tienen estos países, que yo no creo que estén tan dispuestos a hacerse cargo de toda esa población que no tiene cómo vivir en este invierno ahí en ¿cómo se llama? Aquí en Ucrania. Entonces, yo la miro la situación bien complicada y le va a pasar a la de los gitanos prácticamente, ¿verdad?, que van a un país, no lo quieren, lo sacan y van a otro país y así van a andar los pobres ucranianos ahora. ¿Qué es lo que miro? Una desintegración cultural ahora, porque van a tener que buscar dónde ir a trabajar, donde los reciban. En los Estados Unidos, no sé si los Estados Unidos van a recibir a ese montón de ucranianos. Esa es la verdad. Entonces, yo miro así la situación migratoria está bastante complicada, bien compleja. La situación del invierno también está complicada para toda la población ucraniana, no solamente para el ejército, ¿verdad?, para toda la población ucraniana, ¿verdad? Y la verdad es la cosa, que los que están en ventaja de palco viendo lo que está ocurriendo son los rusos. Esos son los que están desde el palco viendo todas las dificultades que ahora tiene que enfrentar Zelensky. Y estaba oyendo que el presidente húngaro le estaba diciendo a Zelensky que parece que ya todo el mundo está abandonado a Zelensky y que le estaba diciendo que tenía problemas en la cabeza. Vos tenés problemas en la cabeza, le dice.
Aquí hay que ver la cosa desde otra realidad, que es la realidad que existe en el campo de batalla. Le dijo también igual que le dijo el otro, ¿verdad? Pero pienso de que algún problema debes de tener, le dice, que no estás pensando bien. No sé si le quiso decir, ¿verdad?, que estaba consumiendo algunas cosas y que le había causado algunos trastornos mentales, ¿verdad? A lo mejor. Entonces, ahí donde está el asunto. La verdad que está complicado. Ucrania ya desde hace rato debería Zelensky. Lo que pasa es que cuando él se sentó con Rusia allá en Turquía, los Estados Unidos son los que le dijeron, levántate de ahí, nada, tienes que hacer. Ahí se levantó y abandonó las negociaciones. El equipo de negociadores que estaba allá, cuando llegaron allá a Bielorrusia, igual se levantó, abandonó la mesa de negociación y creo que también por órdenes de Zelensky, ¿verdad?, le pasaron la cuenta, aniquilaron a uno de los negociadores. Entonces, y por otro lado, te miras la presión que hay. Entonces, esto es como la carrera del maratón de 40 kilómetros. Ya estás llegando al final y todo el mundo empieza a tirar el sprint. Entonces resulta que ya le está dando la espalda a los Estados Unidos, ya le están dando la espalda a la OTAN, ya le está dando la espalda a la Unión Europea. ¿Qué le queda a los rusos? Apretar, apretar. Eso es lo que le queda a los rusos para ya concluir con este conflicto. Y eso es lo que le queda a los rusos y eso es lo que estamos viendo con el uso y el bombardeo a esta infraestructura crítica por 3 días seguidos, creo que se lo hizo. Son aproximadamente entre 80 y 100 misiles que tiró diario. No crea que eso es fácil, ¿verdad? Entonces, esa es la verdad de las cosas y yo así lo estoy viendo yo. Que la situación para Ucrania se prácticamente colapsó. Ucrania está colapsada desde el punto de vista político. Bueno, por otro lado estaba viendo que el jefe del ejército ucraniano ha entrado en conflicto con Zelensky. Hay algún conflicto y que el jefe de la Fuerza Armada de Ucrania parece que ha entrado en conflicto y que no está de acuerdo con Zelensky. Habría que ver qué es lo que viene ahí, ¿verdad? Porque los Estados Unidos estaban hablando ahí como que había que deponer ya a Zelensky. Entonces, ¿a quién le queda el trabajo de hacer ese trabajo? A la Fuerza Armada, no a nadie más. Si es que no lo sacan del juego, pues, a través de otros métodos. Entonces, yo eso es lo que podría decir al respecto y la verdad que Rusia está en palco viendo los acontecimientos. Los que están en problemados ahorita son los ucranianos, ¿verdad?, porque no tienen otra salida. Excelente, excelente, Juan. Mira, la verdad, eso de que ya la cúpula militar, ¿verdad?, está en pugna con Zelensky. Vos sabés que siempre meter a políticos a dirigir la guerra, si estos no tienen una experiencia militar, es un serio problema, ¿verdad?, para los militares. Y parece que la cúpula militar tiene mucho mayor reconocimiento del pueblo que el mismo comediante pues Zelensky, que lo pusieron de presidente. Y podemos ver que ayer Inglaterra se declaró en recesión, ¿verdad? Y es uno de los problemas más graves de Europa. Sin embargo, el primer ministro británico de origen hindú, ¿verdad?, Sunak, llegó aquí y le ofreció alrededor de 50 millones de libras esterlinas, son unos 57 millones de euros, en asistencia en equipo antiaéreo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Miraba la reflexión militar sobre que ahorita el negocio de la guerra, tanto de los complejos militares del occidente colectivo, sobre todo los de Norteamérica y Inglaterra, inclusive de Alemania, están apostando para vender ese dinero, esos 50 millones
de libras esterlinas o 57 millones de euros o los 104.000 millones que se le está entregando en ayuda a Ucrania, no la va a ver el pueblo ucraniano. Ese es el negocio de la guerra que está siendo canalizado para otros lados, a quienes les interesa mantener a Ucrania en esta guerra, como dicen, hasta el último ucraniano. Sin embargo, a cuenta de que Rusia se va a sentar a negociar, ¿verdad? Si está causando a nivel de carambola en billar estragos económicos muy serios a Europa, como la recesión que anunció ayer Inglaterra. Lo que pasa es que Occidente quisiera utilizar las negociaciones como un elemento de desarmar a toda la estrategia de la operación especial militar Rusia en el Donbass. Así le queda un gobierno con sus títeres ahí ucranianos, ¿verdad? Pero la derrota en territorio ya está calculada. Ellos le están diciendo que tienen que aceptar como pérdida los territorios que ha ocupado Rusia y esperar un tanto tiempo, como mencionaba vos que decía Poroshenko, el presidente ucraniano anterior, que en tantos años estaban esperando para armar y construir un gobierno, un ejército con capacidad enorme que le construyera la OTAN. Sus reflexiones sobre esto, Bolívar y Lester. Ya estamos terminando el programa en realidad y a ver si podemos ser un tanto breve, llevamos ya hora y media de programa y volveríamos un próximo sábado. Sus opiniones sobre esto. Sí, bueno, yo Sí, bueno, no sé si habla primero Bolívar y después yo, para cerrar. Bueno, voy a iniciar yo, pues entonces. Vaya que cierre Bolívar. Bueno, doctor, Pilar, yo me voy a enfocar en 2 puntos. Ya, el primer punto, doctor, lo que yo veo, la pregunta que usted hizo, es que ¿qué va a pasar en la política interna de Ucrania? Yo creo de que hasta que haya un cambio de presidente, que quiten a Zelensky, ¿ya? Que haya unas elecciones, ¿ya? Y que prácticamente se cambie de gobierno, creo que va a haber una solución política, porque ustedes saben muy bien, y todo el mundo lo sabe, de que ese presidente fue puesto por los Estados Unidos. Sin embargo, los costos políticos los están viendo porque él no tiene una visión, una claridad política de lo que está haciendo, ¿ya? ¿Qué le depara a futuro Ucrania? Mientras él esté, no tiene una claridad política pues, interna de su país, ¿ya? Creo que es el primer punto, ¿ya? Si va a haber una negociación hasta que ese presidente ya no esté, principalmente, ¿verdad? La política interna. Pienso que hasta que Zelensky no esté, puede ser de que avance. Los rusos no ven seriedad ni por parte de Estados Unidos mientras esté Zelensky. Recuerde que hay 2 vías ahí y los rusos ahorita están enfocados en una solución más que todo militar y política, ¿ya? Ahora, el otro punto muy importante, recordemos de que los Estados Unidos desestabilizaron Siria junto con la OTAN. Los Estados Unidos desestabilizaron Libia, una masa humana de migrantes pasó por Europa, fue para Europa. Y esos que tenían las condiciones económicas, doctor, ¿ya? O sea, porque ahora no van a querer a estos ucranianos que están saliendo, migrando por la guerra que está ahí en Ucrania. Si eso que económicamente está Europa aceptaba a esa gente, ahora imagínense con la crisis económica europea y con la recesión de Inglaterra. Lógico que no van a aguantar más gente. Si esto ha sido histórico, incluso Gaddafi lo dijo, pues, ¿ya? Eso es un impacto tremendo, pues. Si ya había migración, ¿ya? Con respecto a esa guerra que hubo en Libia, que fue promovida por Estados Unidos junto con la OTAN, en Siria todavía se continúa, eso lleva años. Otros países ya en ese territorio, en esos continentes, lógico que son 2 puntos que hay que analizar, pues.
ya la más humana que ha venido migrando. Y ahorita este problema interno no se va a resolver mientras no esté otro presidente. Zelensky, recordemos que es un comediante, no es político, no tiene una carrera política. Ya fue puesto porque para cumplir esta necesidad y este impacto político y económico. Ya ha sido un juguete para los Estados Unidos. Incluso los Estados Unidos ahorita no saben qué hacer porque él no tiene una claridad, las tomas de decisiones, la seguridad, el conocimiento político. ¿Por qué tiene problemas con su ejército, con el alto mando militar? Lógico. Miremos el ejemplo pues aquí de Nicaragua. Cuando vive una guerra en nuestro país, ya tuvo que haber una negociación política y eso no se hace si no tenés una claridad política, ¿ya? De la situación real que está viviendo tu país. ¿Ya? Y mientras Zelensky esté, doctor, creo de que no va a haber una negociación. Tiene que haber otro gobernante, otra persona que sepa razonar, que sepa de política económica y social, del impacto que está produciendo la guerra, el resultado negativo que se está llevando, ¿ya? El costo humano, económico. Ahora, el tiempo, ¿qué sucede? Lo que va a pasar ahorita. Yo creo que el tiempo, más que el tiempo, ¿verdad?, que ha pasado desde que inició la operación especial, es dónde y quién va a sacar el dinero para seguir patrocinando una guerra. ¿Quién va a sacar dinero de la bolsa? ¿Cómo? Para poder subsistiendo. ¿Ya? Lo que ustedes acaban de decir tiene lógica. Miren, Estados Unidos, ¿dónde queda Estados Unidos, Ucrania? A miles y miles de kilómetros. Es una gran mentira que vos vas a poder financiar, apetrechar, darle de comer, mantener esas tropas. Eso lleva tiempo y recursos. Es la distancia. Recordemos que Ucrania está a costilla de Rusia prácticamente. Tiene a la par, pues, a las costillas. Y a ellos se le hace fácil suministrar en armamento, en pertrecho, en alimentos, en alta tecnología a sus tropas y abastecerla. Y realmente ahorita también el frío está jugando algo clave. ¿Ya? Pero, doctor, ese es mi dos puntos de vista. La migración histórica que se ha dado por culpa de la invasión militar que ha hecho los Estados Unidos junto con los aliados de la OTAN, desestabilizar toda esa zona que lleva años la migración, Siria, Libia, Pakistán, Afganistán. Recordemos que eso es histórico. ¿Cuánto tiempo tuvo los Estados Unidos? Casi 20 años y ese fracaso. ¿Ya? Entonces, Zelensky, yo me atrevería a decirlo, que tienen que haber en las próximas elecciones, cuando va a haber una negociación clara, porque él no tiene raciocinio de lo que está haciendo, porque un político que tiene una claridad política sabe que su pueblo está sufriendo, sabe las consecuencias que está pagando, el costo humano, ¿ya?, y económico. Hombre, aquí en Nicaragua se vivió eso y tuvo que haber una negociación después de venir una guerra, ¿ya? Y hubo unas elecciones. Lógico que aquí tenían una claridad política. Ya aquí en Nicaragua no era un asunto de resolver las cosas por la vía de las armas, sino que era una cosa de una solución política, ya, de unas elecciones, ya, que hubiera un entendimiento político entre ambas fuerzas, entre el Ejército Popular Sandinista y la contrarrevolución. Y se hubo una negociación política. Y mientras Zelensky no tiene una claridad, ya, los rusos no se van a sentar ni lo que diga Estados Unidos ni lo que diga el Zelensky, porque yo he visto muchas declaraciones del canciller Lavrov que dijo que no sé lo que toma Zelensky, no sé lo que dice, pero un día dice una cosa y otra cosa y nosotros no lo tomamos como seriedad. El canciller ruso, pues, y así está. Entonces, ¿qué sucede? Rusia no tiene necesidad ahorita de negociar porque él es el principal factor político y económico que tiene la ventaja. Que lo que nosotros miramos es que Estados Unidos está presionando a Zelensky, sentate ya. Ya no es posible. Ya. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero, ¿entendés? Y prácticamente eso le está diciendo, doctor. Ya. No hay más tiempo ni para el año que viene. Ya. No vamos a tener más recursos. Y
Lógico, Rusia lo tiene, su economía no ha sido afectada. Nosotros sí tenemos dinero. Oye, tenemos dinero, tenemos misiles, tenemos cohetes, tenemos aparatos electrónicos, tenemos el armamento más sofistificado. Entonces, ellos tienen los recursos, los otros no. Entonces, esos son mis 2 puntos. Ya. Y termino con esa. Ahora le doy la palabra a Bolívar. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Adelante, Bolívar, hermano. Adelante. Sí, gracias, gracias. Yo seré breve. Hay una pregunta en el aire y es la pregunta que tengo. ¿Por qué Rusia no estuvo preparada en el 2014 para iniciar esta OMS? Es una pregunta que tiene una respuesta. Cuando colapsa la Unión Soviética, la Federación de Rusia es la más grande de todas las repúblicas y de hecho la oligarquía que se apropió de los activos del Estado soviético, esa oligarquía que se apropió del Banco Central de Rusia, del oro de Rusia, del gas, del petróleo, de las minas, de las tierras, las mejores tierras cultivables, la entregó a Occidente. Todos esos activos, incluyendo el Banco Central de Rusia, estaba del 2023 en función de trabajar para Occidente, no para Rusia. Culturalmente, Rusia fue entregada a Occidente. La cultura neoliberal llegó a Rusia. Rusia, de hecho, estaba postrada en esa época. Estuvo postrada. Tanto es así que jurídicamente, quien elabora la constitución política al cortar la Unión Soviética, juristas de Harvard, no son rusos en la época de Boris Yeltsin. Y es la constitución política que hoy existe y que con algunas reformas que han hecho ha logrado ir controlando y recuperando los activos del Banco Central de Rusia que estaba en el mundo monetario. Ahora pues está una parte en Rusia y ya puede el gas. Por eso Rusia negocia el gas. Toda una infraestructura que fue y estuvo en manos de la corporación. Que las operaciones militares en el éxito que tienen ahora en el combate, en el terreno, le permite a Putin enviar elementos de la planificación estratégica de Rusia. Con ese documento que salió en la red, lo que va a hacer ahorita es cambiar la estructura liberal que encontró. Y la restauración de la sociedad va encaminada a que los científicos hoy de Rusia, rusos, acción neoliberal que sale a las universidades y al sistema de Rusia y vuelve a la educación con calidad que heredó Rusia, con marxistas científica, ética. Es decir, hay una herencia que Putin la está esa herencia de socialista. Es una herencia de educación que Rusia tuvo y de la creatividad, la iniciativa estaba preparada. No tenía desarrollado en su país como para hacerle frente a lo que hizo en años. Las condiciones políticas Putin para iniciar de las garras Rusia como se llama fundamental en cuenta y a muchas instituciones, organizaciones y partidos políticos. Pero el éxito precisamente a volver nacional
de los más elementos, porque tal vez la próxima sesión de trabajo, el siguiente sábado, seguro estoy que cambiarán la constitución política y no la Universidad de Harvard. Gracias. Gracias, Bolívar. Gracias, Bolívar. Bien, ya para cerrar, podemos concluir de que, miren, ¿cómo esperan ganar una guerra los ucranianos? Si el gobierno profundo, no el Estado profundo, el gobierno profundo, ¿verdad? Mundial, instaló ahí a un comediante de presidente. Pero además de eso, ese comediante es jefe de las Fuerzas Armadas. Pero además de eso, es jefe de las Fuerzas Armadas en una situación de guerra. Y de guerra con el segundo mejor ejército del mundo. O sea, todo un disparate. O sea, aquel que te diga de que existe alguna lógica de que Ucrania va a ganar porque todos sus soldados se van a poner capas de Superman y Batman y Robin, lo que alcancen, es una soberana locura, ¿verdad? Coincido con Juan que Rusia está en palco, no tiene, como dice Lester, por qué sentarse en ninguna mesa de negociación. Si se esperaba que con la catarata de sanciones que le lanzaron a Rusia, y decía la gente del Departamento de Estado antes de que comenzara la operación militar especial, que Rusia iba a chillar, iba a gritar de dolor. Estoy viendo países que se están declarando en recesión y países pujantes de la economía del occidente colectivo. Entonces, ¿quién está mal? ¿A quién le conviene ahorita las negociaciones? Pero además de eso, estamos viendo una movilización de portaaviones. Bueno, por eso es que el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Zaluzhny, tiene no solo una mejor imagen. Imagínense cómo se hace sentir esos militares siendo dirigidos por un comediante que no conoce nada, ni como decimos aquí en Nicaragua, ni de triquitraca, mucho menos de cachiflines, ¿ya? Entonces, esa es la gran tragedia de los pueblos cuando sus gobiernos son instalados por el gobierno profundo global y son utilizados como pivote en un tablero de ajedrez geopolítico que, pretendiendo asegurarse muchas victorias, resultan simplemente en serias derrotas, y derrotas que lógicamente van a modificar ese sistema, ese orden mundial unipolar en el que tanto ellos esperan mantener, ¿verdad? Y no solo mantener, sí, sino preservar por un siglo más. Bueno, compañeros, yo les agradezco a ustedes, a los amigos que han visto este programa. Muchas gracias a Bolívar Telles, Peter Pilarte, Juan Urbina, analista de nuestro Centro Regional de Estudios Internacionales CREI en Nicaragua. Muchas gracias a CTV por estar compartiendo con nosotros. Y solo les dejo algo. Hoy temprano apareció una nota por ahí donde decían que había una desmovilización de Gerson y parece que no les había salido nada bien la intención de llegar hasta ahí. Y esto lo dijo la viceprimer, ¿verdad? Ministro de Ucrania, Irina Vereshchuk, dijo en ruso, Vidima, что-то пошло не так. Parece que algo no sucedió como debía de haber sucedido o como hubiéramos querido, ¿verdad? Con esto me despido, buenas noches, y el próximo sábado pues estaremos con nuestros analistas en este programa
hablando sobre la coyuntura semanal de la operación militar rusa en Ucrania. Buenas noches y hasta la próxima.